estadística va a ser esta disciplina la cual va a emplear los diferentes métodos de análisis de la estadística, pues para abordar los objetos de estudio y los problemas de la biología y de la salud para así obtener datos importantes y poder interpretarlos. Esta, como su nombre lo dice, al ser parte de la estadística, bueno, una rama de la estadística, se va a encargar de cuestiones que tienen que ver, pues, con lo mismo que hace la estadística, ¿no? La recogida de datos, un correcto almacenamiento, el análisis de la información que recolectaste y, bueno, pues una representación gráfica de los resultados, ¿no? Como con gráficas que pues ya podemos conocer, ¿no? Puede ser de barras o de pastel, etcétera, ¿no? También es importante mencionar que actualmente la estadística y la bioinformática van de la mano. Y desde que se pudieron combinar ambas ramas, han facilitado mucho los estudios, ya sea los estudios, la recogida de datos y la misma interpretación de los datos. Los diferentes usos que le damos a la bioestadística puede ser la investigación clínica y médica, donde prácticamente se encarga de diseñar ya sea pues ensayos clínicos para evaluar la eficacia y la seguridad de medicamentos, vacunas o incluso algunos tratamientos. Dentro de la epidemiología se encarga de más que nada estudiar la incidencia, la prevalencia y la distribución de enfermedades, ¿no? Bueno, pues también sería identificar los factores de riesgo asociados a las mismas patologías. Y bueno, también modelar la propagación de enfermedades infecciosas para predecir ya sea brotes o incluso pandemias. Dentro de la salud pública se va a encargar de monitorear indicadores en la salud de las poblaciones, como sea, bueno, puede ser ya sea la mortalidad, morbilidad o esperanza de vida. Al igual que, bueno, a evaluar algunos programas de intervención sanitaria como campañas de vacunación o campañas en sí. Dentro de la toma de decisiones en políticas de salud, determina la relación costo-beneficio de las intervenciones sanitarias, es decir, que sea factible. Y priorizar recursos en situaciones de emergencia o en crisis sanitarias para que haya un fondo en caso de cualquier emergencia o crisis. También está lo de educación e investigación académica y la industria farmacéutica y biotecnología. En esta se van a realizar más que nada estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad de medicamentos. Y pues bueno, a manera de resumen, la bioestadística va a ser esta disciplina que va a aplicar los métodos estadísticos al estudio de datos biológicos y de salud. Su importancia va a ser que va a permitir analizar e interpretar los datos e información que ya tenemos, así como evaluar patrones, riesgos y toma de decisiones. Todo esto en base a una investigación, diagnóstico, tratamiento o ya sea políticas de salud. Y pues en general va a ser crucial para validar ya sea resultados científicos o mejorar la calidad de la atención médica. Ahora bien, ¿qué es la epidemiología? La epidemiología es el estudio de la distribución de los eventos de salud y sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y el control de los problemas de salud. Este conocimiento se usa no solo para describir y analizar las causas de una situación sanitaria específica, sino también para diseñar, evaluar y proyectar las intervenciones requeridas para prevenir y tratar las enfermedades. La epidemiología, por lo tanto, utiliza recursos de la ciencia de la salud, como la medicina y de las ciencias sociales, para estudiar el bienestar de las personas de una comunidad determinada. Asimismo, forma parte de la medicina preventiva y ayuda en la formulación de las políticas de salud pública. Las epidemias van a constituir el mayor punto de interés para la epidemiología, y esta se conoce como epidemia a la enfermedad que afecta a una gran cantidad de personas a la vez y que se expande en un área geográfica determinada durante un determinado periodo temporal. Ahora bien, seguimos con la clasificación de la epidemiología. La primera clasificación son los estudios transversales, y estos estudios
van a ser observacionales y descriptivos, los cuales van a carecer de direccionalidad, o sea que van a ser simultáneos. Estos van a buscar durante periodos cortos de tiempo la ausencia o presencia de factores de exposición y de enfermedad, por lo que son fundamentalmente estudios de prevalencia, o sea que van a necesitar casos presentes en un momento dado en la población. Estos estudios van a ser útiles para la planificación sanitaria, ya que informan de la distribución de enfermedades y de factores de riesgo, por lo que ayudan a formular una hipótesis, la cual va a ser después comprobada con otros tipos de estudios. Y después seguimos con los estudios cohortes. Esos estudios van a ser del tipo observacional, analítico y habitualmente alterógrados, y también van a ser de temporalidad concurrente o mixta. En estos vamos a tener un muestreo que se va a relacionar con la exposición. En ellos un grupo o cohorte sometido a un factor de exposición es seguida a lo largo del tiempo para comparar la frecuencia de aparición del efecto respecto a otra cohorte no expuesta que actúa como control. Sus principales ventajas son que permiten registrar la incidencia, o sea, la prevalencia de casos nuevos que aparecen en un periodo de tiempo en la población, del efecto que tienen de menor posibilidad de riesgo o de sesgo en la medición de la exposición que otros estudios observacionales. Entre sus principales inconvenientes está su elevado costo y su dificultad de ejecución. Además, son poco útiles para estudiar enfermedades raras y son susceptibles al cambio de circunstancias, a las pérdidas de participantes durante el seguimiento. Ahora bien, seguimos con los estudios de casos y controles. Estos estudios van a ser de tipo observacional y también analítico, de direccionalidad retrógrada y de temporalidad mixta, en lo que los muestreos se hacen en relación con la enfermedad o el efecto observado. Este tipo de estudios se parte en dos grupos de poblaciones. Uno, el cual va a presentar el efecto o la enfermedad, y el otro donde se va a comparar su exposición a un factor determinado respecto al grupo que actúa como control. Este tipo de estudios suelen ser menos costosos y duraderos de los cohortes, y asimismo van a permitir el estudio de varios factores de exposición para un mismo efecto, además de que van a ser idóneos para el estudio de enfermedades raras. Entre sus limitantes están el no estimar directamente la incidencia de la enfermedad, la dificultad para establecer la secuencia temporal entre la exposición y el efecto, y la mayor susceptibilidad a los sesgos de selección e información. Y por último tenemos a los ensayos clínicos aleatorizados. Bueno, estos ensayos van a ser, o estudios, van a ser del tipo intervencionales, analíticos, anterógrados, de temporalidad concurrente y de muestreo de una cohorte cerrada con control de exposición. Este tipo de estudios va a permitir la exposición controlada al factor para minimizar el sesgo de sesgos de otros estudios, además de obtener información más fiable sobre la relación causal entre la exposición y el efecto. Son los estudios que proporcionan una mayor seguridad sobre la inferencia causal y los que tienen una mayor validez externa, además del menor riesgo de control. Todo esto va a facilitar que sean repetibles y comparables con los resultados de otros estudios. Entre sus inconvenientes, su costo en tiempo y recursos y los problemas éticos que lo rodean en la investigación humana. Además, la propia rigidez de la selección de participantes y de la intervención puede ser en ocasiones que sus resultados sean diferenciales de las generalizaciones. Finalmente tenemos su uso. En la epidemiología va a ser la disciplina de la salud pública que puede usarse para diferentes finalidades. Estas, pues vamos a encontrar la vigilancia de las enfermedades determinando la historia natural de las enfermedades, la búsqueda de las causas, la valoración de las pruebas diagnósticas, la evaluación de la eficacia de los tratamientos y de nuevas intervenciones, y la evaluación del desempeño de los servicios de salud. En la vigilancia de las enfermedades tenemos que el objetivo principal es el responder a las preguntas básicas acerca de cuál es la frecuencia de una enfermedad o la que sea,
y quién la va a adquirir, cuándo ocurre y dónde está localizada. En la historia natural vamos a tener la epidemiología, en la cual se va a preocupar más por el curso y el resultado de las enfermedades de los individuos o de los grupos por medio de un suceso natural. Después tenemos a la búsqueda de las causas. En esta, una vez que las enfermedades se han identificado, la epidemiología ayuda a comprender los mecanismos y las causas de una situación sanitaria específica, al considerar los factores biológicos, químicos, físicos, psicológicos y otros que pueden afectar a la salud. Esta información es esencial para identificar y diseñar estrategias de prevención de las enfermedades. Un ejemplo de esto es que la epidemiología ayuda a identificar ciertos comportamientos sexuales que conducen a la transmisión del VIH. De esta igual manera, se ha determinado que el tabaco está implicado en el desarrollo de diferentes cánceres y otras enfermedades cardiovasculares. Después tenemos a la evaluación de pruebas y de diagnóstico. Bueno, la epidemiología va a tener como finalidad la evaluación de las pruebas de diagnóstico para obtener evidencias objetivas de la presencia o la ausencia de una condición específica en un individuo o de una población. Después tenemos a la evaluación de la eficacia de los nuevos tratamientos e intervenciones. Estos en general, pues todos los mecanismos nuevos, vacunas y métodos de diagnóstico, así como los procedimientos quirúrgicos y otras actividades relacionadas con la salud, deben evaluarse con relación a su seguridad, a su eficacia y a su efectividad, antes de recomendar su uso o distribución en los hospitales, en las farmacias y en otros entornos. La función de la epidemiología es ayudar en el diseño y en el análisis de tales estudios. Después tenemos a la evaluación del desempeño de los servicios de salud. Pues recientemente la epidemiología se ha utilizado para evaluar la efectividad y la eficacia. Por ejemplo, para la determinación de los procedimientos apropiados en la atención hospitalaria, incluida la estancia hospitalaria de ciertas condiciones, para comparar la eficiencia del saneamiento en contraposición con el tratamiento de ciertas enfermedades infecciosas, o también por evaluar la repercusión sobre la salud pública del hecho de reducir los aditivos como el plomo en las gasolinas, entre otras aplicaciones. Muy bien, ahora vamos a hablar de las medidas de resumen de frecuencia. Y estos simplemente van a ser indicadores que nos van a permitir conocer distancia entre algunos valores de una variable a un valor central o su concentración en esta. Ahora bien, primero que nada vamos a hablar de la razón. La razón va a ser una comparación entre dos cantidades que no necesariamente deben estar relacionadas. Por ejemplo, la razón entre hombres y mujeres de una población. Ahora tenemos la proporción. Esta va a ser una relación entre una parte y el todo. Se puede expresar tanto en fracción como en porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje de personas vacunadas en una población. Posteriormente vamos a tener la tasa. Esta va a ser una medida que relaciona un evento con el tiempo y la población que esté en riesgo. Por ejemplo, la tasa de natalidad, que son nacimientos por cada 1000 habitantes en un año. Es un ejemplo. Para este vamos a tener algunos tipos de fórmulas. Por ejemplo, tasa quirúrgica va a ser igual a número de pacientes operados en un periodo entre el total de egresos en ese periodo. Como lo dijimos, tiene un tiempo y una población en riesgo. Tasa de mortalidad infantil, número de muertes en menores de un año entre nacidos vivos del mismo periodo. Ahora bien, vamos a tener la incidencia. La incidencia va a ser la cantidad de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo específico. Esto va a tener una relación con la población en riesgo. Y lo que va a encargarse de hacer va a ser medir el riesgo de contraer dicha enfermedad. Por ejemplo, incidencia del dengue del 4 del 2020. Total de nuevos casos de dengue del 4 del 2020 entre total de personas en riesgo del 4 del 2020, como lo dicen aquí en esta fórmula.
Ahora bien, tenemos la prevalencia. Es la cantidad total de casos, ya sean nuevos y existentes, de una enfermedad en un periodo específico. Esto con relación a la población total. De esta se va a encargar de medir la frecuencia de la enfermedad en un momento dado. Es lo que nos va a dar este dato, la prevalencia. Y esta se puede, por ejemplo aquí de la fórmula va a ser prevalencia de TBC del 5 al 2020 es igual a número de personas con TBC en 5 del 2020 entre total de personas del 5 del 2020. También se puede expresar en fracción o en porcentaje. Ahora bien, vamos a pasar con las medidas de resumen de asociación. Y primero vamos a hablar del CHI cuadrado. Esta va a ser una prueba estadística que se va a utilizar para determinar si hay una asociación significativa entre dos variables categóricas. Dicho más fácil, va a comparar las frecuencias observadas las frecuencias que se están observando con las frecuencias que se espera para evaluar si las diferencias son debidas pues a algún otro factor o simplemente son diferencias al azar. Esta se va a calcular entre la sumatoria total del valor observado menos el valor esperado al cuadrado sobre el valor esperado. Muy bien, posteriormente tenemos el riesgo absoluto. Este va a ser la probabilidad de que ocurra un evento específico, como una enfermedad en una población. También debe de llevar en un periodo determinado. Un ejemplo puede ser el riesgo absoluto de desarrollar cáncer de pulmón en fumadores. Muy bien, tenemos el riesgo relativo, que también se puede abreviar como RR. Esta va a ser la razón entre el riesgo absoluto en un grupo expuesto a un factor, como ya habíamos visto antes, como lo puede ser fumar, como ya habíamos mencionado en el ejemplo, y el riesgo absoluto en un grupo no expuesto. Esto va a indicarnos cuanto más o menos probable es que ocurra un evento en el grupo expuesto respecto al grupo no expuesto. Básicamente va a ser una comparación y se debe de tener pues esa razón, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de las medidas de resumen de dispersión. Y primero que nada tenemos el rango. El rango va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Esto nos va a medir la amplitud de los datos, pero no va a considerar cómo es que están distribuidos estos. Se va a calcular con el valor máximo y con el valor mínimo, menos el valor mínimo, como ya dijimos. Ahora bien, vamos a tener la varianza. Esta va a ser una medida de dispersión que nos va a indicar qué tanto se desvían los datos con respecto a la media. Se va a calcular promediando las diferencias elevadas al cuadrado entre cada dato y la media. Como vemos, cada uno de los valores se le va a restar la media y se va a elevar al cuadrado. Esto todo dividido entre la cantidad de los valores, o sea, dependiendo de cuántos datos tengamos, menos 1. Ahí se va a calcular la varianza. Por ejemplo, una varianza alta indica que los datos están muy dispersos, mientras que una baja va a indicarnos que están más concentrados. Y esto puede ser muy útil para algún tipo de censo de enfermedades o de estadísticas, cualquier cosa que requiramos. Y por último vamos a tener el desvío estándar o desviación estándar, es lo mismo. Este va a calcularse prácticamente va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Y este va a representar en promedio cuánto se desvían los datos respecto a la media. Esta va a ser una medida un poco más intuitiva que la varianza, porque en las mismas unidades, estas van a ser las mismas unidades que los datos originales. Va a tener las mismas unidades. Por ejemplo, aquí tenemos, en este esquema podemos ver una campana de Gauss que nos va a indicar cuánto se dispersan los datos con respecto a la media. La media es la X que se encuentra en medio, y dependiendo de qué tanto se dispersen, pues es lo que debemos de hacer.
Vamos a continuar con las variables cuantitativas y cualitativas. Para entender estos dos tipos de variables, primero debemos de definir qué es una variable. Una variable es una cantidad o una propiedad que puede ser cambiante y que nos sirve para diferenciar a un sujeto o a un individuo de una población de otra. ¿Qué es una variable cuantitativa? Una variable cuantitativa son un conjunto de estrategias científicas que generalmente van a ser utilizados en una investigación con el fin de obtener información que otorguen como un resultado un valor numérico. De esta forma, se pueden analizar un tema o un objeto de estudio teniendo en cuenta sus características medibles. Dentro de estas características de las variables cuantitativas, tenemos que al final el resultado va a ser expresado en números. Son utilizadas generalmente en encuestas o para realizar alguna entrevista. Y se utilizan gráficos llamados diagramas de barras para obtener cifras. Y bueno, es un método objetivo, es decir, que no va a dar interpretaciones o puntos de vista, sino va a dar datos numéricos. En las variables cuantitativas generalmente se van a estudiar en dos tipos de variables, que es la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es aquella que no se va a ver afectada por nada, por lo tanto no va a variar durante toda la experimentación. Y en la variable dependiente va a ser aquella que se va a ver modificada o va a estar influenciada por una variable independiente. Puede ser una característica, una cualidad, un hecho o cualquier otro atributo. Y bueno, vamos a tener que en las variables cuantitativas tenemos de dos tipos, que es la discreta y la continua. La discreta es aquella que va a asumir un número contable de valores. Por ejemplo, el número de una familia, la cantidad de dedos que tenemos en una mano, las faltas que hay en un partido de fútbol, el número de personas que llegan a algún establecimiento o el número de árboles que hay en un parque. Y en la variable continua es aquella que va a asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, la estatura de una persona, el ancho de una pelota, el volumen de una alberca, el peso de una persona, la velocidad a la que va un tren o la longitud que puede tener algún objeto. Pasando a las variables cualitativas, las variables cualitativas son aquellas que van a expresar una cualidad, como lo dice el título, o una característica del individuo o del objeto que se está estudiando. Es una manera de describir características no numéricas de personas, objetos o situaciones, ya que esa va a ser la variable cuantitativa la que nos va a ayudar. Se utilizan para clasificar, analizar cualidades que no se pueden medir. Estas variables nos van a ayudar a entender mejor los aspectos cualitativos de un grupo o de un grupo de estudio y que son fundamentales en investigaciones donde necesitamos categorizar o describir algo que no puede ser medible. Dentro de estas características de cualitativas tenemos es que estas no se pueden medir numéricamente, no nos van a otorgar datos específicos y a veces tampoco nos van a poner un orden. Esto nos va a especificar una condición, cualidad o característica. Y bueno, dentro de las cualidades variables cualitativas tenemos que se divide en dos, que es la dicotómicas o las binarias, es decir, que solo va a haber dos probabilidades de resultado. Por ejemplo, una nacionalidad, ya seas nacional o extranjero. Y las politómicas, que estas van a obtener más de dos valores. Y estas se pueden a su vez clasificarse en nominales y ordinales. En las nominales tenemos que no pueden ordenarse en una jerarquía específica. Por ejemplo, una profesión, esta no puede ser clasificada como primera, segunda o tercera. Y en las ordinales son aquellas que sí se pueden ordenar. Por ejemplo, el nivel que se tiene en un idioma, ya sea básico, intermedio o avanzado. Y bueno, como conclusión más específica, tenemos que la diferencia entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa es que la cuantitativa nos va a hacer referencia a cantidad, algo que puede ser medible, y la cualitativa es algo que va a hacer referencia a una característica o a un atributo que se le ponga. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de muestreo, en el cual tenemos dos tipos, que es el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico.
En el muestreo no probabilístico tenemos que es una técnica de muestreo en la cual las muestras se recogen por medio de un proceso a la cual no les brinda a todos los individuos de una población las mismas oportunidades de ser seleccionados. Aunque en algunos casos estos métodos podrían resultar en datos sesgados o en una capacidad delimitada para hacer conclusiones generales. Pero en otros casos también nos pueden ayudar para hacer para contestar ciertos tipos de preguntas de la investigación, preguntas claves, o para una etapa de la investigación que deseamos conocer. El muestreo no probabilístico tenemos 4 opciones, que básicamente es el muestreo por conveniencia, muestreo deliberado crítico por juicio, muestreo por bola de nieve y el muestreo por cuotas. El muestreo por conveniencia es en el que se basa en los sujetos disponibles, como detener a las personas que van caminando por las calles o por los que pasan por ahí y les puedes hacer ciertas preguntas. El muestreo deliberado crítico por juicio es en el que se selecciona con base al conocimiento en una población o un propósito de estudio. El muestreo por bola de nieve es cuando los individuos de una población son difíciles de localizar, como son las personas sin hogar, a los que les llamaríamos vagabundos, los trabajadores migrantes o los inmigrantes indocumentados. Y por último, el muestreo por cuotas, en el cual es el que las personas con unidades son seleccionadas en una muestra partiendo las características predeterminadas, de modo en las que la muestra total tenga una misma distribución de características que se supone que existen en la población que están siendo estudiadas. Después pasaríamos por el muestreo probabilístico, en el cual esta también es una técnica en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que le brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. Es lo mismo que el muestreo no probabilístico, pero en este caso todas las personas tienen la misma oportunidad de ser seleccionados o participar. En este muestreo probabilístico muchos consideran que este es metodológicamente el enfoque más riguroso para el muestreo, ya que elimina los sesgos sociales que podrían moldear una muestra de investigación. En este tenemos 4 puntos también. Cuatro tipos de muestreo probabilístico, el cual es el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, el muestreo estratificado y por último el muestreo conglomerados. El muestreo aleatorio simple, es el método de muestreo básico utilizado en métodos estadísticos y cálculos, o sea, prácticamente es el que más se utiliza en el probabilístico. Después tenemos al muestreo sistemático, que es en el que los elementos de una población se ponen en una lista y luego cada elemento de esta lista se selecciona sistemáticamente para su inclusión de la muestra. O sea, prácticamente es como si fueras un voluntario para este muestreo. Después tenemos al muestreo estratificado, en el cual en esta técnica de muestreo es una en la cual el investigador divide la población en objetivos diferentes como subgrupos o estratos. Y ya por último tendríamos al muestreo por conglomerados. Este tipo de muestreo puede ser utilizado cuando es posible o impracticado elaborar una lista exhaustiva. O sea, no podemos tener como en el muestreo aleatorio simple. Ahora seguimos con los tipos de estudio coherente. En estos tipos vamos a tener 2 clasificaciones, los prospectivos y los retrospectivos. En el prospectivo, el estudio de investigación se va a hacer semejante a un seguimiento de un grupo de individuos que van a ser semejantes en muchos aspectos, pero que se van a diferenciar por ciertas características. Y en el retrospectivo, va a analizar datos históricos para identificar la relación entre un grupo de personas y una enfermedad o padecimientos.
En los tipos de estudios tenemos los casos de controles, los transversales y los de prevalencia. En los casos y controles vamos a tener que son estudios epidemiológicos de tipo observacional, dado que no se realiza una intervención, sino que se observa la ocurrencia de eventos y fórmulas de una hipótesis en relación a evaluación de la asociación entre dos o más variables, teniendo además un grupo. En la transversal va a ser un tipo de estudio epidemiológico observacional que mide la exposición de un factor de riesgo y la enfermedad de interés al mismo tiempo en un solo momento. Y finalmente vamos a tener lo que es la prevalencia, que va a ser un estudio transversal observacional que se va a realizar para medir la frecuencia de una enfermedad en una población específica en un momento determinado.